Muchas gracias por venir. Bill y yo los llevaremos a través de un viaje a través de la lente de la estructura. Empezaremos aquí con un vecindario. Y aquellos en el vecindario que quieren construir el edificio más alto. Hablaremos sobre diseño de edificios, pero aquí empezaremos hablando en una escala muy modesta, con esta idea que quizás donde las estructuras icónicas pueden ser muy altas para definir un lugar. Y queremos también compartir con ustedes esta idea de que las estructuras son más leíbles dependiendo de sus sistemas, desde los arcos modestos de la izquierda hasta estructuras que empiezan a compartir componentes como columnas y traves que le dan una forma diferente. La arquitectura reciente, esto es ahora lo que estamos enfrentando. Y cosas como estas, edificios que están tratando de destacar entre sí a través de simplemente cambiar la geometría en la parte superior, en su iluminación, y ahora nuestras ciudades se convierten en algo donde empiezan a llenarse de ideas que están ahí presentes para atraer la atención. Se trate de la personalidad, de distintas personalidades o bien la personalidad de los edificios. Algunos son medio locos, otros quizás no tan locos, edificios muy altos que se destacan junto al otro, pero tratan de expresarse a sí mismos en formas más importantes, pero a la vez tratan de ser parte de todos quienes lo ven. Así es que retamos a los arquitectos e ingenieros que están en esta sala para que creen nuevas ideas y tecnologías que darán lugar a una nueva y sustancial arquitectura. Esa es realmente la meta, ese es nuestro objetivo. Ahora bien, para empezar a crear algo nuevo es muy bueno el conocer nuestro pasado, así es que seguramente todos conocen esta cita de Sir Isaac Newton. Y dicen, bueno, si yo veo más allá es únicamente si me pongo en los hombros de un gigante. Pero bueno, lo que me encanta es la cita de Picasso, que creo que suena aún mejor en español. Los malos artistas copian, los grandes artistas prácticamente se roban las cosas. Para mí no es copiar la forma, la imagen, la figura, sino cuál es la idea que está detrás de la arquitectura, cuál es la idea detrás de la ingeniería que está detrás del arte. Y tomar esta idea, crear algo nuevo, pero utilizando esa idea original. Ahora, tenemos aquí una lista de nuestros arquitectos, ingenieros estructurales, artistas, y pensamos que todos ellos, para ustedes que son alumnos, estudiantes en la sala, deben de conocerlos, porque conforme traten de crear nuevas ideas y cosas, a lo mejor van a hacer una síntesis de algo. Podrán tomar algo de Candela en México y lo van a juntar con algo hecho por Zhukov en Moscú. Y tendremos algo nuevo, diferente, que ninguno de los dos hubiera hecho, pero que tú puedes hacerlo porque conoces las ideas con las que estaban trabajando. Así es que vamos ahora a regresar a la historia y cómo la arquitectura estructural se convirtió en la ganadora. El lenguaje de la arquitectura se veía limitado por el vocabulario que implica la palabra estructura. Y si piensas en los arcos, en el domo recientemente inventado, a lo que son las catedrales góticas, con todos estos contrafuertes, la geometría estructural que tiene que ser correcta, porque si no lo hacían bien, se caían los edificios. Y bueno, si vemos ahora, por ejemplo, este techo de la capilla de King College en Cambridge, Inglaterra, a donde tenemos, por ejemplo, un techo de 100 milímetros y está sostenido por el hecho de haber creado la geometría correcta y tenerla en su lugar. Si ven a Gustavino, donde hay, por ejemplo, mucho de ello en este espacio, por ejemplo, que podría haber sido construido en base a esta tecnología, todas estas bóvedas precoloniales que son muy buenas estructuras, pero la buena estructura es una buena arquitectura. El trabajo de Zhukov
Por ejemplo, Maillard con esta increíble estructura de concreto que ha diseñado de manera gráfica. También Torroja, esta hermosa estructura hecha en Madrid, esta malla. También este domo, esta increíble y bella estructura que está basada en buenas estructuras, en buenas ideas. Eh, Candela, que lo tenemos presente aquí en México, el señor Fuller, uh, Heinz Easter en Suiza, Dieste, increíble, increíble trabajo a través de bóvedas de ladrillo. Diesel, una ingeniería brillante. Esto es un pensamiento de alta tecnología y materiales de baja tecnología. Increíble. El trabajo de Fayotto en Alemania, que llevó al trabajo de las Olimpiadas de Múnich en 1972 a lo que es esta estructura contemporánea en Mannheim, donde tenemos esta malla y no la van a tirar porque es realmente impresionante. Ahora, ¿cuáles son las herramientas que estos predecesores utilizaron para poder crear estas increíbles piezas de arquitectura? La teoría es cálculos simplificados, la experimentación, la intuición y la experiencia. Y luego entonces, parte de lo que hablaremos con ustedes el día de hoy es cómo es que podemos crear a través de ver el pasado. Con ello tenemos más herramientas, mejores herramientas, y por eso podemos dar lugar a una mejor arquitectura. ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, entonces podemos hablar un poco sobre distintos enfoques de la arquitectura. Al final vamos a visitar nuestra exposición y compartiré muchas otras ideas, pero esto es el marco de cómo esas ideas que verán ustedes y que hemos estado creando, esperamos que den lugar a una arquitectura mucho más sustanciosa. Y le pasaré la palabra ahora a Mark para que hable del contexto de todo esto. Bueno, hace algunos años los socios de SOM se reunieron aquí en la Casa de Cristal de Philip Johnson y ahí consideramos que era un momento de reflexionar sobre el diseño. Así es que las buenas noticias para nosotros es que bueno, Ben, nosotros hemos estado presentes desde 1936. SOM tiene una reputación muy importante de arquitectura y de ingeniería. Tenemos una práctica interdisciplinaria, pero junto con esto, la longevidad que viene como la constante necesidad de renovarnos. Las nuevas ideas tienen que estar presentes todo el tiempo, si no, simplemente desapareces del ejercicio profesional. Y bueno, hubo tres cosas que identificamos en esa reunión en la Casa de Cristal y lo que consideramos es que estos puntos esperamos se incluyan en todo nuestro trabajo. La simplicidad, la claridad estructural y la sustentabilidad. Hace algunos años, luego entonces, nos pidieron a través de Detail que creáramos la cuarta edición de un libro. Y estos son libros que se elaboran sobre ingeniería estructural y nosotros pensamos que sería una magnífica oportunidad el no hablar de proyectos, sino de ideas. Así es que el libro se divide en estos capítulos y bueno, vamos a ir siguiendo esta presentación en este mismo orden y les compartiremos lo que cada uno de estos conceptos significan: simplicidad, claridad, escala y forma, jerarquía y orden, eficiencia y economía, investigación hacia el futuro y proyectos y personas. Y en la exposición que visitarán sigue todos estos formatos. La simplicidad y la claridad. Mientras más alto sea el diseño de un edificio del cual no sabes nada, te puedes imaginar como diseñador el que estás siendo contratado por tus nuevas ideas, no por lo que has hecho. Así es que, por ejemplo, el telescopio solar del lado izquierdo es un magnífico ejemplo diseñado por Marion Goldsmith de SOM.
No se había hecho nunca antes y nunca se ha vuelto a repetir este diseño. Al mismo momento estábamos analizando e inventando y pensando sobre sistemas para los edificios altos. El edificio es el Chestnut DeWitt, que se construyó en Chicago por Faso Khan y Ruth Brewer, que trabajaron para crear el primer marco tubular. En este caso era concreto expuesto. Y eso nos llevó a otras ideas que han sido importantes, y estas ideas se han mostrado a través de la estructura del edificio Hancock en Chicago y también el Bundle 2 o 2 en la Torre de Sears, que también está ubicada en Chicago. Pero bueno, las distintas escalas, como por ejemplo aeropuertos y la terminal de Jetta, por ejemplo, la sustentabilidad estaba presente antes de que se considerara el usar espacios abiertos, volúmenes que permitirían que las personas estuvieran ahí temporalmente, pero que a la vez puedan moverse a través de la instalación, a través de todos estos niveles, con un aire acondicionado que si no estuviera presente le daría, serían lugares con mucho calor. Y esto puede abrir, por ejemplo, la base de los edificios para fácil acceso, para tener acceso a los lobbies. Así es que los sistemas tienen que transicionar desde la parte a nivel de la calle. Los edificios también con mucha luz, con mucha flexibilidad. Esto es Fort Rouge y este es un edificio que ya ha sido terminado y que utiliza una idea estructural muy simple y un espacio abierto al centro. Es un edificio que se utiliza para investigación. Edificios donde puedes leer las estructuras y entender las cargas y cómo se transfieren. Este es el Aeropuerto Internacional de San Francisco. Por ejemplo, aquí la instalación principal para entrar a la instalación del aeropuerto, donde esto fue construido de manera aislada para resistir los sismos, y la parte central donde tenemos la idea de transferir las cargas, donde tenemos algo que está dirigido hacia una línea que soporta las estructuras, edificios que tienen alguna contención, sistemas que vienen desde la parte inferior, es decir, todo un sistema de abrazaderas que soportan el edificio, y esto nos lleva a enormes efectos para poder cambiar la estructura y la ingeniería a través de estas acciones. Por ejemplo, el proyecto de Tom Pfeiffer, donde la estructura se minimiza y donde esta idea es una idea para soportar el sistema de los techos y da apertura a los espacios inferiores. Esto es una mínima estructura. Todo esto tiene que ver con el arte, la idea de crear este plano donde la idea de la luz se puede proyectar y puede absorberse la luz del día a través de su transmisión. Jamie Carpenter, este es un pequeño pabellón para presentaciones con una idea relativamente simple de un sistema estructural que tiene inserciones de cristal, y podemos ver las reacciones en la parte inferior de la base de esta estructura tan simple que contiene este arco y que concluye en la parte inferior, en los cimientos del edificio. Con Jamie Carpenter, lo verán en nuestra exposición, esto se llama la Torre de la Esperanza y es un edificio emblemático de un lugar de sanación. Es un lugar muy modesto, está en Oman, Nebraska, pero es una estructura muy delgada que se expresa a sí misma y que se ilumina durante las tardes con distintos luces. Otro concepto muy importante que verán ustedes también en la exposición es el de la escala y la forma. Y este se aplica en la arquitectura, pero también se aplica en la naturaleza. El dibujo en la parte izquierda lo hizo Galileo, y donde hablaban sobre la escala de que si yo fuera 2 veces más alto, sería 2 veces más ancho, 2 veces más gordo y pesaría 8 veces más. Entonces, no puedes hacer las escalas de acuerdo con la naturaleza, porque no puedes ir, por ejemplo, de un perro a un elefante, pero no puedes estar más grande que un elefante sin que cambies los sistemas. Así que este tema es sumamente importante en nuestra arquitectura, pues ajusta los temas de la escala y la forma.
Así es que ahora regresemos con Myron Goldsmith y su trabajo en este telescopio solar y también con la tesis. Primero que nada, déjenme compartir alguna de historia sobre Myron Goldsmith. Él era un estudiante en el Instituto Armour cuando llegó a los Estados Unidos en 1938 y se convirtió en un estudiante de Mills y trabajó en su oficina, en su firma, y estaba estudiando ingeniería y arquitectura. Y él fue el arquitecto líder y el ingeniero también de esta construcción, que era una firma fuera de Chicago. Y luego aquí tenemos a Myron del lado izquierdo, y Mills tenía un estudio en Italia y después se unió en SOM como ingeniero estructural y luego cambió a la arquitectura y ahora es nuestro socio de diseño de arquitectura en SOM. Ahora, esto es, Liz Taylor era su asesor de tesis y escribió sobre escalas. Por ejemplo, dependiendo de la escala del problema, vas a tener que obtener una forma diferente. Y podrán observar aquí que si ven a estas especies de trabajos, hay una muy común que usamos hoy en día, pero que no está presente, que son todos estos puentes hechos a base de cables que no eran populares. Eso era como algo nuevo. Y a diferencia de la naturaleza, no tenemos que evolucionar de uno al otro. Como diseñadores, nosotros podemos crear animales completamente nuevos y diferentes que cambiarán el orden de todo. Y bueno, en la escala les mostramos esto en lo que son los huesos del edificio, desde lo que es la casa de cristal hasta lo que es la torre de Sears, y solamente tenemos distintas proporciones. Ahora, al igual que los puentes y diferentes escalas, aquí pueden ver que también los edificios tienen distintas alturas. Y una de las cosas en las que estábamos trabajando en la torre Burj Al Khalifa, que ha sido muy importante para nosotros, es que íbamos a llegar a una escala totalmente diferente. Luego entonces tuvimos que crear un nuevo animal que funcionaría en esta nueva escala. Al final éramos 60% más altos que ningún edificio anterior. Así que tomamos este edificio, esta idea, y no es que tomáramos un edificio anterior y lo alargamos, sino creamos un nuevo sistema utilizando paredes, algunas columnas, y las organizamos en una forma tan particular que nos permitían crear el sistema que le llamábamos prácticamente de contrafuertes, para poner un plano que es como una enorme columna que va desde los cimientos y que cruza todo el proyecto. Así es que jugamos con la forma, con la imagen, la figura y la armonía del edificio y cómo este se mueve con el viento. Y durante el proceso de diseño, que duró casi un año, teníamos un crecimiento que iba de esta altura a esta, y la diferencia entre este punto y este punto son 300 metros. Así es que a lo largo del diseño cambió su altura en 300 metros y tuvimos que crear uno que era mucho más alto, pero era muy tarde para cambiarlo. Así es que lo que teníamos eran los fundamentos iniciales y ahí tuvimos que jugar con la armonía, con sistemas muy simples. Ahora, en lugar de usar este sistema, decidimos tomar la torre de Sears y la hicimos crecer. Y si la hacíamos crecer sería ridículo, sería demasiado grande. Este animal no podía ser más grande de lo que es. Hay que crear un nuevo edificio. Y bueno, a lo mejor podrás observar que este edificio, que es la torre Sears, y vemos las escalas que podemos observar en el cubo, pero resulta que el Burj Khalifa únicamente puede tener las escalas a nivel de cuadros, y al hacerlo tan alta tenía 4 veces esta área y no 8 veces, debido a los sistemas que usamos. Así es que la escala y la forma se pueden aplicar también a los sistemas dentro del edificio. Y aquí veremos un poco más de estos puntos a la hora de visitar la exposición. Ahora, donde podemos tomar nuevas tecnologías y resolver antiguos problemas en formas novedosas. Ahora, la jerarquía y el orden. Esto es sumamente importante. Y bueno, espero que todas nuestras ideas sean iguales. No
no importa de dónde venga la idea. Puede ser alguien que esté haciendo prácticamente sus prácticas profesionales con nosotros porque sea un pasante, pero bueno, cuando la termines, todo el mundo va a decir que tuvo que ver con ella. Eso no importa. Así es que nosotros vamos a una reunión y siempre entramos a las reuniones teniendo una idea, la describes, tratas de dibujarla y compartirla. Y todos los que están ahí en esa reunión tienen sus propias ideas y escuchan lo que les estás diciendo, pero han oído algo diferente de lo que tú pensabas haber dicho. Y bueno, esto te lleva a algo nuevo, algo diferente. Así que no estoy tratando de destacar esta jerarquía, pero cuando das lugar a la creación de un diseño, debe haber jerarquía, debe haber orden en tu arquitectura, en tu estructura y en la forma en la que lo vas a expresar. Ahora bien, esto es un ejemplo muy importante para mí, la Torre Hancock de Chicago. Si la observan, cada vez que observas esto vas a identificar una diagonal que cruza una línea vertical y también tenemos una línea en los cimientos. Y la razón por la que tenemos esto así es que puedes mover cargas a lo largo de todo el edificio. Las puedes poner en cualquier parte. Ahora bien, todos estos elementos son importantes, pero son igualmente importantes. Todos son esenciales, a todos los necesitas, pero ¿los haces todos iguales? No, porque entonces pierdes la claridad. Así que, ¿qué es lo que hicieron entonces? Bueno, aunque estas líneas de la armazón están aquí, solamente hicieron mención de las principales y con ellos muestran las diagonales, las columnas, pero suprimieron algunos de los puntos horizontales, excepto estos que le llamamos los megamárgenes. Esto para mí nos cuenta la historia de la estructura y que nos lleva a la arquitectura. Y a veces esto lo tienes que demostrar y almacenarlo de alguna forma que te permita dar claridad a esto. Ahora, ¿a dónde terminaría esta última diagonal? Bueno, desde la perspectiva de la ingeniería debería de terminar justo en los cimientos. Ahí está donde están los cimientos, justo en la base del edificio. Pero lo que han hecho con Bruce en este edificio, bueno, no solamente la terminaron en la base, sino también la pusieron a un nivel por arriba del piso. Esto le daba mayor claridad a la estructura, era la intención. Y pueden ver la resolución completa, la diagonal, la horizontal, la conexión, y la tenemos ahí, donde la puedes ver. Pero la carga del viento tiene que llegar hasta los cimientos. Así que ahí avanza la diagonal y la próxima vez que visiten Chicago, vean ustedes a través de la ventana y van a ver la diagonal ahí. No está oculta, pero tampoco está siendo obvia o expresada, pues esto se debe a la jerarquía de todo esto. Aquí tenemos otro ejemplo de un proyecto que recibimos donde podemos ver la parte central, este capitel de la columna de 4 líneas, donde claramente podemos ver que todo es importante, pero esto es lo más relevante. Esto lo tienes que hacer con la mayor claridad. Este es un proyecto de Mark en Oakland, California, en la Catedral de la Luz de Cristo, y aquí pueden ver que tiene un orden engañoso de alguna manera, pero tratas de entender los conceptos y entender la jerarquía. Estos son las oficinas matrices de General Motors en Detroit, y aquí pueden ver este orden que se expresa con la secuencia de la carga del edificio en lo que tiene que ver con el soporte. Este es ahora un edificio que hicimos hace algunos años en Londres, Inglaterra. Es un edificio que es un puente que va a través de todo un parque. Y bueno, cada segmento de acero que ven aquí es esencial, pero no es igual. Tiene que haber un orden en la jerarquía de la estructura. Y aquí vemos cuál es la esencia de la estructura. Y es este arco. Y aquí podemos ver cómo expresamos a través de esta estructura la arquitectura.
Esto es todo esencial, pero no es tan importante. Así es que lo haces de una manera medio oculta, medio silenciosa, pero dejas el arco, la conexión y los contrafuertes, y todos estos los dejas como el alfa del edificio. Y luego aquí tiene los otros aspectos que son los puntos beta, los puntos gamma. Pero esto es una parte muy importante de la expresión de lo que es la arquitectura estructural. Describir tu sistema. Muy bien. Bueno, si le preguntas a los ingenieros, a tu equipo de diseño que te describa un sistema, te van a decir esto, es aquello, lo de allá, lo de acá, muy bien. A lo mejor no tienen una idea muy clara de exactamente qué es lo que estén haciendo. Pero en particular, si el ingeniero tiene que entrar dentro de la computadora y ver cómo funciona la estructura, bueno, eso no es lo correcto, porque significa que no tienen un control absoluto. Ahora, esto es lo que mencionó, es una cita de Mark Twain. No he tenido tiempo para escribir una carta corta, así es que en lugar de escribir una carta corta hice una carta muy larga, pero para hacer esto tienes que editarlo, reescribirlo, revisarla, cambiarla todo el tiempo. Y Winston Churchill tenía lo mismo en cuanto a sus discursos. Y esto es lo que decía él. Voy a hacer un discurso muy largo porque no he tenido tiempo para preparar un discurso corto. Así es que, bueno, si la descripción de lo que ustedes están diseñando requiere muchos párrafos para describirlo, a lo mejor no han terminado. Si lo pueden poner en unas cuantas oraciones, a lo mejor vas bien, pero algunas veces pueden llegar prácticamente a los aspectos personales de tu creación. Pero esa es la esencia de la idea. Ahora, déjenme compartir unas ideas. Esto, por ejemplo, son estas estructuras tubulares. Esto es un armazón donde todas las columnas están funcionando, pero son abrazadas por esta malla. Esta es la idea, por ejemplo. Esto es lo que tiene que ver con todo lo que son los contrafuertes reforzados o las almas de contrafuertes. Y si pueden ver aquí esto claramente y lo entienden claramente, lo pueden compartir con el resto de su equipo, a otras disciplinas, al dueño, al contratista. Y si hay conflictos que tienen que resolver, lo que es el orden y la jerarquía, esto te va a ayudar mucho en la toma de decisiones. Eficiencia y economía. Bueno, ahora yo voy a iniciar y luego le tocará a Biel otra vez, porque aquí está haciendo trampa conmigo. Bueno, la eficiencia y la economía. Esto es fundamental viendo lo que sucede en nuestro medio ambiente, en el entorno, donde hay lugares donde tenemos glaciares, tenemos las líneas del nivel del mar, y tienes que enfrentar fenómenos naturales, pero más que nada los fenómenos creados por el hombre. Y en nuestras estructuras, la mayoría del carbono que usamos en la construcción se encuentra básicamente en la estructura, mucho menos en las paredes exteriores, mucho menos en el equipamiento de sistemas mecánicos. Pero esta es una parte importante que debemos considerar en el diseño. Y nosotros creemos que en el futuro, más allá de la operación y el manejo del carbono, si podemos conservar el carbono desde la construcción, será muy positivo en cuanto a los códigos de construcción. Ahora, al usar estas ideas de la economía de los materiales y el posicionar los materiales de manera estratégica, eso es el objetivo, porque los materiales son uno de los grandes contribuyentes del carbono que ponemos en nuestras estructuras. Así es que cuando diseñamos edificios, tenemos un incremento lineal de materiales en el peso del edificio, pero el sistema lateral puede ser prácticamente diferente. Conforme vamos siendo más altos, el incremento de los materiales y los sistemas estructurales van a cambiar e incrementarse muy rápidamente. Ahora, una idea muy interesante que surgió como resultado de una inversión es una teoría creada por Maxwell. Y si tuvieras, por ejemplo, un arco, un edificio o un puente, y si lo ves, esto está basado en la física, tomas la fuerza de toda tu tensión, esa es la energía en los miembros de tensión. Ahora, menos la energía en tus miembros de compresión, y esto es igual a estas cargas externas y sus acciones. ¿Qué significa esto? Significa que si no
para la mayoría de los edificios, la carga ideal está en esta constante. Mientras mayores sean las tensiones, mayor tiene que ser la carga de compresión. Y esto es una idea sumamente poderosa que nos lleva a estructuras económicas, pero también a lo que son diseños también económicos. Es decir, la aplicación de todo esto. Si yo quiero saber cuánta energía requiero, cuántas estructuras necesito para sostener este edificio y quiero optimizarlo, lo único que tengo que hacer es ver los miembros que soportan la tensión. Es lo único. Porque si yo minimizo mi línea de la tensión, de la carga de compresión, esto se minimiza. Y esto es muy importante. Y no tienes que ver toda la estructura. Hay que ver únicamente los miembros de tensión, los miembros de compresión. Y esto se hace lo más sólido posible si lo demás se maneja solo. Y hemos hecho mucha investigación, hemos tratado de encontrar eficiencias basadas en la geometría, en las distintas abrazaderas de los edificios, y hemos estado trabajando también en un grupo que está integrado por Mitchell y Throsses, que hizo una tesis en 1904 sobre mínimas cargas en distintas armazones. Y si tienen esas estructuras, esta es la más eficiente. Y bueno, nunca puedes llegar a ser más eficiente de lo que es esto. Así es que estos son puntos que podemos usar para comparar nuestros diseños y ver qué es lo que estamos haciendo. Y bueno, hemos estado viendo la epigeometría de la naturaleza en nuestras estructuras. Y si ven esta estructura aquí, la que está al centro, es básicamente un número infinito de miembros, lo cual es difícil de hacer. Y bueno, se integran, pero si tienen un número limitado de miembros, resulta que este es una estructura mínima con estos ángulos, y uno solo de ellos describe toda la estructura. No lo inventamos nosotros, encontramos que ahí estaba siempre presente, era parte de la naturaleza. La eficiencia y la economía, ¿dónde puedes integrar todo este sistema? Por ejemplo, estábamos calculando qué tan grandes tenían que ser los módulos para esta casa que está en una isla. Y bueno, resulta que para cuando creamos todo estructura es más grande que la columna. Y dijimos, bueno, aquí tenemos esta columna y tenemos toda esta que soportar, hay que tener una diferente. Pero miren, aquí tienen los módulos y las columnas, y son los sistemas donde aplicamos la economía. Es más difícil, pero bueno, si esto integra el trabajo, claro que sí, se requiere más trabajo también, sí, pero economizas a través de esto. La economía del carbono que utilizamos en la construcción. ¿Cómo vamos a pasar, por ejemplo, a poder secuestrar el carbono de nuestras estructuras? Es usar los materiales correctos en el punto correcto. Por ejemplo, usar quizás pisos por ejemplo, columnas de concreto, pisos de madera, o traves de acero. Todos estos sistemas se integran. Ahora, uno de los aspectos que hemos encontrado muy a menudo es que las geometrías de las estructuras que tienen la menor cantidad de materiales no significan un menor costo. A veces es mucho más costoso cuando de alguna manera desperdiciamos nuestras acciones. Pero hay que pensar sobre cómo diseñar de tal manera que puedan ustedes tener algo como las propuestas que significan tener una idea donde puedas construirlo de manera que económicamente sea sustentable. Bueno, entonces hay que tener un diseño, pero saber también cómo construirlo. Ahora, la investigación y el futuro. Esto es algo muy, muy importante. Regresando al inicio de la presentación el día de hoy, el tema principal ha sido cómo es que podemos crear nueva arquitectura sustantiva. Consideramos que la investigación es un aspecto clave para llegar a ese punto. Uno de los aspectos que hemos estado haciendo en el estudio es el pensar en nuestros colegas que están estudiando en las universidades, y consideramos que la historia nos dice que si ustedes tienen una idea en la forma de los aspectos que serían fundamentales, nos llevarán a algo que a lo mejor podemos implementar. Así es que pensamos que el ensayar
las cosas que suceden a nivel universitario, incluso lo que hicimos nosotros cuando estábamos estudiando, es muy importante. Y este ejemplo es la tesis de Marion Goldsmith y es el desarrollo de sistemas estructurales donde se puede leer claramente que hay un cambio en sistemas basados en la demanda. Y los sistemas vienen en formas diferentes, megamarcos que están con marcos menos dominantes que nos llevan a dar forma a los sistemas laterales. Y luego esta idea de que el arquitecto y el ingeniero pueden colaborar, no después de que el proyecto haya sido concebido, sino desde el momento de su concepción. Y consideramos que esto nos lleva a magníficas oportunidades. Ahora, estos sistemas han evolucionado y pensamos que hay muchas oportunidades para poder cambiar estas cosas y poder crear estos edificios de una manera mucho más eficiente. Esta idea mínima de materiales sigue presente, pero consideramos que la ciencia detrás de estas tecnologías nos llevarán incluso a mejores ideas. En la firma SOM tenemos un amplio rango de herramientas de investigación que nos llevan no a la respuesta precisa o exacta, pero sí esperamos que la respuesta sea creativa. En la exposición verán ustedes una gráfica como esta. Esto es el lugar a donde tenemos un par de grupos. Uno de ellos es la pandilla de investigación, que es muy informal, llena de voluntarios. Todo el mundo que está en esta pandilla de investigación es un ingeniero o un arquitecto y lo hacen porque lo quieren hacer y lo hacen trabajando en la mayoría de los ingenieros hacen todo esto. Hay otro grupo que le llamamos la caja negra, que es un diseño donde hace distintos pero teníamos todas estas ideas que es con las que estamos jugando, porque bueno, ahí tenemos el cielo azul, no hay ningún proyecto, pero bueno, después de que todas las gentes están trabajando en un proyecto, encontraremos aplicaciones que no hubiéramos imaginado nunca posibles antes. Uno de los aspectos que hemos encontrado es que la geometría es sumamente importante. Es la intersección entre la arquitectura y la estructura. Estas imágenes les muestran a ustedes este espacio arquitectónico en el que estamos. Estos arcos que vemos aquí son esenciales, pero también son indispensables para la eficiencia y aspectos climáticos. Estas dos estructuras hacen exactamente el mismo trabajo, pero si le quitan la tensión de la carga menos la comprensión de la carga, son idénticos. La tensión menos la compresión nos dan el mismo resultado, pero de la parte superior necesita 60% de más materiales para el resultado que tenemos en la parte inferior, no el 6%, el 60% de más materiales para la misma función, el mismo objetivo. Eso es enorme. ¿Cuál es la diferencia en esto? La geometría. Así es que, bueno, conocemos esta investigación en la geometría y para ello hemos tenido que crear y bueno, hemos hablado de esto y entonces creamos especie de glosario de vocabulario y con ello tenemos el dominio del diseño donde existe la estructura, la topología para ver qué es lo que está conectado con qué, la forma, cómo toman esa topología y le dan forma y finalmente cómo le das el tamaño a los distintos miembros. El darles un tamaño correcto es importante, pero no tienes que verlos, no es solamente la economía. Tienen la topología, la forma, son por mucho los parámetros más importantes. Y podrán ustedes ver que estos dos parámetros son la arquitectura y esa se tiene que hacer correctamente. Y hemos estado trabajando en pensar y diseñar la geometría. Así es que decidimos regresar al siglo XIX, cuando las personas calculaban sus construcciones geométricamente. Aquí tenemos una trave con ciertas cargas y lo que podemos hacer es hacer un polígono de carga para la reacción A, B, C, D, E y todo esto sobre la misma trave. Y bueno, ¿saben qué hubieran hecho nuestros predecesores? Hubieran puesto un punto justo aquí y hubieran dibujado algunas líneas rectas y con ellas hubiesen creado una estructura de forma gráfica.
Así es que entendían así exactamente cómo cambiaría esto. Y miren, así es como funciona. Y si no les gusta la estructura, muevan el punto. Y si quieres hacer un arco, pon los puntos en otro lugar, en otro punto. Así es que piensan, si tú eres el diseñador y realmente entiendas cómo enfrentar un problema así. Así es que hemos trabajado intensamente sobre herramientas gráficas para darte como ingeniero de arquitecturas en todo esto. Aquí tenemos la estática gráfica donde vamos a calcular las cargas y aquí tenemos la estructura, las fuerzas. Y debido a que cada uno de estos nódulos es un equilibrio entre todo esto, viendo cuál es el que está más cercano, y pasamos de B a C, a 5, a 4, a 3, a 2, alrededor de este nódulo, y vas de B a C, al 5, al 4, al 3, al B. Esas son las fuerzas en este nódulo. Y para cada línea que tenemos aquí, hay otra línea que es exactamente en paralelo y esto nivela las fuerzas de la carga. Estos son cálculos estándar. Ahora, tomamos toda esta tecnología y la convertimos en una herramienta de diseño y lo utilizo como una metáfora para cualquier tipo de diseño. Digamos que en tu diseño y tu estructura no te gustan porque las fuerzas en esta columna básica son diferentes. Por ejemplo, la fuerza en C5 es de este largo, en B3 es de este largo, en A1 sería así de largo. Así que bueno, las fuerzas son diferentes, pero queremos un solo elemento para todos los miembros de estas fuerzas. Lo que hace es, en lugar de diseñar una estructura, diseñemos las fuerzas para que todas sean iguales, porque así dibujé la línea. Y luego te vas a identificar cómo deberá verse el resto de la estructura. Y ahora ya tengo una estructura que es donde la parte superior es la fuerza constante. ¿Y quién lo hubiera hecho esto? Robert Mallarda en Suiza, hace casi 100 años. Y a lo mejor observarán que no puso aquí las diagonales. Qué raro, ¿verdad? ¿Cómo sería la fuerza en la diagonal? ¿Cuál sería la fuerza en el miembro 2 o 3? Bueno, es esa línea que está entre el punto 2 y el punto 3. Y verán, aquí no hay un largo suficiente, así es que no hay fuerza. La quitó. Y con ello creamos este menú de juguetes, como les llamamos, son nuestras herramientas, y nosotros tratamos de publicar todo. No queremos que las cosas se nos queden, queremos que el mundo conozca todo esto. Y si ven y visitan nuestra exposición aquí, esto es lo que estamos tratando de compartir con ustedes. Tenemos toda una serie de herramientas y bueno, voy a hablar algunas de ellas. Algunas veces las personas piensan, bueno, nosotros somos ingenieros, y bueno, el mundo es blanco y negro. No, para nada. El mundo es gris para nosotros los ingenieros como lo es para ustedes los arquitectos. Y estas herramientas no les dan una respuesta, sino ideas que ustedes como diseñadores pueden utilizar y crear cosas. Una de las herramientas es topología. Hay una herramienta que le llamamos Polytop, la pueden bajar gratuitamente. Este es nuestro sitio de diseño. Aquí tenemos las cargas. Estas son ideas sobre estructuras. Y bueno, en la parte izquierda, por ejemplo, esto es lo que podemos ver. Y bueno, aquí vamos a ver a dónde vamos a poner todas las perforaciones, los puntos. Dependerá de cuántos puntos son sólidos, cuántos puntos están en el vacío. Y estos son ideas muy interesantes con las que se puede jugar. Y hemos estado haciendo esto en los edificios que construimos y jugamos con las cargas, la geometría, para poder crear algo que sea nuestro. Digamos que queremos construir este arco como estructura. Bueno, a ver, vamos a entrar a la estructura y a ver cómo se ve. No sé cómo se haría esto básicamente, pero si no hubiera visto estas ideas, no las hubiera encontrado.